esta mañana, a partir de las 7 de la mañana, la UGT de Cataluña ha convocado a los 30.000 trabajadores del sector de la dependencia a una huelga indefinida. Los motivos es que después de 4 años intentando negociar un convenio autonómico que mejore las condiciones, ya no solo la de los trabajadores, sino también que pueda dar una mejor calidad asistencial, después de 4 años en la cual se desconvocó una huelga en el 2003 para ir a las patronales y los sindicatos a pedir a la Consellería de Acción Social que apueste por este sector aumentando la financiación, pues después de 4 años nos encontramos no igual sino peor. Las empresas han recibido un aumento muy importante de financiación por parte de la Consellería, pero se están negando a negociar un convenio que dignifique el sector. Como UGT convocamos esta huelga, que aparte va a ser la primera huelga en más de 30 años de democracia que va a tener el 100% de seguimiento, ya que los servicios mínimos que nos han puesto son superiores a las plantillas que el resto de días del año existen en los centros, ¿no? Con lo cual debería ser un punto de reflexión no solamente para la Consellería, para la consellera, sino también para todos los ciudadanos de Cataluña, si estos son los servicios sociales que queremos que se instalen en nuestro país. Como UGT también denunciamos públicamente a la ciudadanía que el servicio asistencial que se está dando en Cataluña es precario, es indigno. No se puede pretender tener un buen sector si no se apuesta por la materia prima, que son los trabajadores. Hay que denunciar que un trabajador que está atendiendo en un centro geriátrico a nuestras personas mayores y dependientes está cobrando 700 euros, que eso ha hecho que los profesionales que teníamos hayan migrado hacia otros sectores y que a día de hoy haya un déficit de 10.000 trabajadores. Con la nueva ley de dependencia y con la ley de servicios sociales aquí en Cataluña, los ciudadanos dependientes, no solamente personas mayores, sino también enfermas o que han sufrido un accidente y hayan quedado en una situación de dependencia, van a tener un derecho universal de solicitar una ayuda que puede ser un dinero, una prestación económica, o puede ser una prestación de servicio. Y nos encontramos que ya actualmente, pero se va a agudizar el tema, de que va a haber más personas dependientes que trabajadores. Como UGT tenemos que alertar a la sociedad de que la Consellería está regalando el dinero a la patronal a cambio de nada y que la patronal se está escudando en que ya hay un convenio estatal que posiblemente en un pueblo de Extremadura, yo no lo sé porque no vivo allí, un trabajador sí que pueda vivir con 700 euros, pero que aquí en Cataluña lo que está provocando es que a día de hoy nadie quiera trabajar en esto. Entendemos que es urgente la negociación de un convenio autonómico que dignifique a este sector, que no haya ningún salario por debajo de los 1.000 euros, que se toque en serio el tema de las cargas de trabajo. No se puede quedar un cuidador para más de 20 residentes, eso no es un trato digno hacia nuestras personas dependientes. Y luego la de que sea un sector profesional, que se le acredite esta profesión y que se exija tener esta acreditación para poder dedicarse.